buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24 by Sport Tour, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y contamos con los protagonistas de los mejores deportes de la provincia de Almería. Vamos con este último programa de la temporada en el que vamos a rememorar esa sección de leyendas del deporte en las que hemos contado con algunos de los mejores deportistas que nos ha dado la provincia de Almería, como José Ortiz, Juan José Salvador en el voleibol olímpico y sobre todo con Roberto López Ufarte, que nos dejó también una entrevista muy interesante hablando sobre toda su carrera, al igual que el resto de invitados. Así que vamos a ver ya un poco lo que han dado de estas 4 entrevistas de los personajes más destacados de este año. Programa. También en esta sección de leyendas contamos con José Ortiz, el mítico capitán de la Unión Deportiva Almería, que dejó un gran sabor de boca para toda la afición rojiblanca. Ortiz fue capitán de la Unión Deportiva Almería prácticamente en todas las categorías, y es que llegó a jugar desde lo más bajo hasta la primera división, siendo además el jugador que más partidos ha disputado con la Lásica rojiblanca. Tras un paso por la Liga Italiana en la temporada 2000-2001, José Ortiz volvió a la Almería para convertirse en leyenda. Así que vamos a recordar ya lo que nos contó José Ortiz sobre su carrera deportiva. Y después de este paso por la publicidad vamos a comenzar una nueva sección que se inaugura hoy con el nombre Leyendas del deporte almeriense, y para ello hoy tenemos al jugador con más partidos de la historia de la Unión Deportiva Almería, capitán durante muchos años y bueno, pues un invitado de lujo para comenzar como la de José Ortiz. Muy buena. Hola, muy buenas. La primera pregunta es obligada. ¿Qué ha sido de José Ortiz desde que decidió colgar la bota y dejar el fútbol? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí y hablar de fútbol y de la trayectoria. Y nada, pues después del fútbol estuve un añito intentando buscar equipo. En ese proceso, pues bueno, con 34 años me veía con fuerza y con ganas de seguir, pero bueno, no llegó ninguna oferta pues que me hiciera seguir jugando al fútbol, y bueno, a partir de ahí mi mujer y yo pues montamos una tienda de ropa en el centro de Almería, una franquicia, y bueno, y gracias a esa apertura desde el 2013 seguimos activos con la tienda, y bueno, es verdad que no he estado muy ligado al mundo del fútbol porque estamos centrados en nuestro negocio, en nuestra tienda, y ahora se ha abierto pues, un nuevo proyecto hace 1 año y medio en la Fundación Mavi, donde, bueno, cuando me hablaron del proyecto tanto el CEO de la Fundación como es Félix García y el director general Carlos Arián, pues me encantaba la idea del proyecto, de formar parte de él, de crecer con él y que la Fundación crezca conmigo. Entonces, bueno, me ofrecieron un equipo juvenil y bueno, y estoy ahí formando parte también de la coordinación de la Fundación, y la verdad que muy contento y este año llevo, aparte del juvenil, a otro equipo alevín, y bueno, estamos ahí formando a los niños y matando el gusanillo en el mundo del fútbol, que ha sido donde me he desarrollado la mayor parte de mi vida. ¿Contemplamos un paso a los banquillos como entrenador de equipos más grandes, o el fútbol base todavía te sirve para matar el gusanillo? No me lo planteo como para entrenar en un futuro un equipo senior, ni simplemente a mí me gusta mucho el tema de la cantera, de formar a los jugadores, y bueno, y sabemos que es muy difícil el mundo del fútbol, que lleguen es muy complicado, y sobre todo formar en valores y que esos niños, pues ojalá que llegue alguno, ¿no?, por sus cualidades, pero como las más probables que no llegue, pues que sobre todo formar a niños en valores y que sean al final personas de provecho, y que bueno, en el mundo laboral pues se desarrollen de la mejor manera posible. Y para ti, que bueno, has nacido aquí en Almería, ¿qué significa primero Almería como equipo, y luego pues haber podido ser capitán durante tantos años y un poco el emblema del equipo? ¿Qué significa para José Ortiz esa situación que pudiste vivir en tu carrera? Sí, bueno, para mí Almería ha sido pues el equipo de mi tierra, donde juntos empezamos desde las categorías más bajas, donde Almería no había un equipo representativo después de la agrupación deportiva Almería, y bueno, donde yo me sentí un almeriense más, un aficionado más dentro del terreno de juego. Hemos vivido momentos inolvidables, y
bueno, que quedarán en la retina, pues no solo mía, sino de todos los aficionados, y para mí ha sido un lujo formar parte pues de una de las mejores plantillas también de Almería, y donde hemos visto crecer, como ya he dicho antes, desde categorías pues, semiprofesionales hasta ascender a Liga de Fútbol Profesional, y desde ese año 2001 que subimos a Segunda División, pues la Almería no ha vuelto a bajar, y hemos estado alternando esa Primera División con Segunda, y bueno, muy orgulloso de haber puesto pues ese granito de arena para que Almería ahora pues sea un equipo pues importante dentro de la Liga de Fútbol Profesional. Tuviste también una experiencia fuera de España, fuera de la Almería, que fue en Italia. Quiero que nos hables un poquito sobre esa experiencia que tuviste en Italia, cómo lo viviste. Sí, pues mira, estábamos en Tercera División, me salió una primera vuelta muy buena, donde marqué muchos goles, y la empresa donde estaba la empresa de representación me habló de la posibilidad de fichar en un club italiano, ¿no? en la Segunda División italiana, en la Serie B, y era pues era muy suculento, muy ambicioso, pues para un chaval de 20, 21 años, y bueno, donde al final también se dejaba una cantidad importante para la Almería en Tercera División, y bueno, decidimos pues embarcarnos y en probar suerte en esa Segunda División, donde todo era pasar de un fútbol amateur, donde entrenábamos por las noches, donde había compañeros que trabajaban, a un club ya profesional, donde habían partidos televisados. Bueno, el cambio fue muy grande, pero lo afronté con muchas ganas, con mucha ilusión, y bueno, pude debutar, jugar 13 partidos. Bueno, lo que pasa es que al final el mundo del fútbol da muchas vueltas, hay muchos intereses, y bueno, terminó el contrato de esos 6 meses, y por circunstancias pues bueno, volví a la Almería en ese verano un poco ajetreado, y ya afronté mi segunda etapa, donde ya desde Segunda B, que se subió de Tercera a Segunda B, pues ya se afrontó pues con toda la ilusión también de ir creciendo con el Almería, y así se hizo. Has vivido, como hemos comentado, pues desde el fútbol de barrio hasta la Primera División, has jugado todas las categorías de Almería. Quería preguntarte cuál es el mejor momento de tu carrera y también el peor, en una carrera donde ha sido exitosa, has podido además disfrutar de lo que es el fútbol en todos sus aspectos. Quiero que nos destaques esos 2 puntos que tú todavía recuerdes. Sí, en todas las categorías, hasta... Bueno, hay pocos ya que pueden decir eso. Lo que antes era la Primera Regional y la Regional Preferente, también lo hice con el filial de la Almería, ¿no? Porque por edad y por cuestión también de ayudar, y de cuando no iba a convocar con el primer equipo, lo hacía con el filial, y jugaba pues tanto en Primera Regional como en la Regional Preferente, y bueno, ya con el primer equipo sí, desde Tercera hasta la Primera División. Pues el mejor momento sin duda es ese ascenso a Primera División contra la Ponferradina, estando en Segunda División, ese debut en Primera también, ese gol que marco también en Primera. Son momentos buenos, inolvidables, y bueno, de los peores momentos, pues cuando las lesiones, siempre lo digo, es el momento donde cualquier deportista pues no puede desarrollar su función, que es la de en este caso el fútbol, y bueno, hay una operación de por medio, un tiempo parado, complicaciones, y sin duda los peores momentos fueron cuando afronté esa lesión, que en teoría no era muy complicada, era una rotura de menisco externo. Pues se complicó el posoperatorio, la recuperación, y bueno, se juntó todo pues cuando el entrenador Casuco decide que quería jugadores que estuvieran al 100% para el resto, lo que queda de temporada, y es verdad que yo me lesioné en septiembre, en diciembre todavía no estaba al 100%, y decidieron pues dar de baja mi ficha para que lo ocupara un jugador que venía de otro equipo, y bueno, lo acepté. Es verdad que me hizo mucho daño, pero ante una adversidad pues uno tiene que poner su mejor cara. Es verdad que seguían contando conmigo para los años posteriores, tenía contrato, y bueno, pues lo afronté
primero con la mentalidad de recuperarme al 100%, que así se hizo. En marzo ya estaba bien recuperado del todo y bueno, lo afronté pues como antiguamente los jueves era el día de partido entre los titulares, los suplentes, y para mí el día de jueves era un día de partido, un domingo, e intentaba dar lo mejor de mí. No podía jugar los domingos, pero sí en los entrenamientos, y la verdad que Kazuko me salían bien los entrenamientos, y ya Kazuko contó conmigo para el año siguiente y fue el año del ascenso a segunda división. Esos son los dos momentos bueno, que recuerdo, pues de mis mejores recuerdos y los no tan buenos. Aprovechando que tenemos aquí la camiseta del ascenso, quería preguntarte también por, primero, la camiseta que más recuerdo, que más cariño guardes, y también pues si has intercambiado alguna con algunos jugadores. Sí, hay muchas, hay muchas. He traído la del ascenso, lógicamente, pues yo era un jugador sí, cambiaba camisetas pues con los jugadores rivales, pero era mucho de guardarme recuerdos para mí, ¿no? De mis propias camisetas. De hecho tengo muchas, esta es una sola, pero tengo la camiseta del debut en primera, la camiseta de mi primer y único gol en primera, tengo, bueno, diferentes camisetas que para mí han sido importantes y que la he ido guardando. Mi última también, la última que me puse con el Almería. Y bueno, intercambiado, pues sí, la primera camiseta, bueno, importante que intercambié fue con con el Raúl González del Madrid, que para mí pues era un referente y un jugador que bueno, debutó muy joven y se echó el Madrid a la espalda en una época pues importante, y bueno, era la primera camiseta que quería cambiar con un equipo importante, ¿no? Que de hecho, si no me equivoco, la tienes aquí, ¿verdad? Sí, he traído esa, ese primer año también intercambié del Barça con Thierry Henry y bueno, del Valencia con Joaquín Sánchez. Poco, ¿eh? No te la guardes porque has dicho aquí tres nombres. Sí. Y la gente está la de Henry. Si las puedes poner así sí. en la cámara, que la veamos todos. La de Raúl. Preciosa. La de Henry también. Sí, la de Henry. Y la de Joaquín. Y además Joaquín en el Valencia también. Sí, Joaquín en el Valencia. Con la manga larga habitual. Sí, esta se jugaría con fresquete. Ya seguro que aquí en el Almería. No, hay muchos jugamos en manga corta. Aquí mismo la puedes dejar. Sí. Sí. Muchos juegan en manga corta, pues ya se juegan con camisetas interiores térmicas. No era como antiguamente. Antiguamente yo recuerdo un partido con el Roqueta en Maracena, un puente de diciembre, y bueno, la sierra entera nevada, un viento que venía hacia Granada, y ha sido los partidos que recuerdo en tercera división que más frío pasaba. Antiguamente no había ni camisetas térmicas ni pantalones térmicos, era tus medias, pantaloncillo corto, manga corta y a jugar. Y no había ni sudadera. O sudadera habría para los banquillos y demás, pero yo recuerdo haberme duchado después de ese partido y eran agujas en los dedos de las manos y de los pies cuando iba a la ducha, que hasta dolía cuando el agua caliente no podía ni desatarme los cordones. Este gesto del frío que hacía, no podía ni desatarme los cordones del frío que pasamos. ¿Y qué fue lo que te llevó aparte de esa experiencia en Italia, a luego una vez volviste, no irte nunca de Almería? Porque imagino que las ofertas obviamente llegarían, pero sí, bueno, jugar aquí. ¿Qué fue? Es verdad que en entrevistas cuando yo era pues jugador del Zapillo y pues yo en mi carrera siempre me la he planteado como un reto muy grande, un reto, pues un sueño. Mi sueño de pequeño era jugar en la selección española y ganar un mundial. Yo creo que eso es el sueño de cualquier niño que le gusta el fútbol. Y para llegar a ese sueño había que pasar diferentes etapas, ¿no? Lógicamente, para ser convocado con la selección española tienes que jugar en primera, y uno de mis sueños era jugar en primera. Para jugar en primera pues tienes que pasar por segunda, a no ser que seas de un jugador de una cantera ya importante,
y que muchos ya pasan directamente a la primera división sin pasar por equipos de divisiones inferiores, ¿no? Y al haber tantos jugadores, pues normal que haya jugadores que se ubiquen en equipos de segunda, pues, como es lógico. Entonces, bueno, siendo un chaval de Almería, del Zapillo, donde Almería no había una representación futbolística, estaba en segunda B, los equipos representativos, Almería Club de Fútbol, el Polideportivo Almería. Bueno, yo recuerdo de eso, de estar en el Roqueta y mi objetivo era jugar en Liga Nacional o en División de Honor. Y pude hacerlo en Liga Nacional, donde salieron bien las cosas, marqué bastantes goles. Y ese objetivo, cuando está en Liga Nacional, Roquetas tenía un equipo en tercera división, era el equipo senior. Bueno, mi objetivo era debutar con el equipo senior en tercera división, de hecho jugamos los jueves, los partidos de los jueves, jugamos muchas veces el juvenil contra el senior y le plantábamos cara. Y bueno, conseguí debutar con el tercera división. Y en una de esas entrevistas, bueno, previa a la del Roqueta en el Zapillo, ya uno de mis objetivos era jugar en el equipo representativo de Almería, Almería Club de Fútbol o Deportivo Almería. Y bueno, se produjo cuando ya formé parte de la plantilla del senior del Roqueta en tercera división, salió un año también muy bueno, donde marqué muchos goles, y el hecho de bajar el Almería de segunda división a segunda B, en la temporada 2006-2007 bajó la Almería de segunda división, el Almería Club de Fútbol. Una norma de la Federación Española de Fútbol decía que todos los equipos de segunda B tenían que tener mínimo 6 fichas sub-23, pues para renovar las plantillas, para que se le dieran oportunidad a los chavales que venían de abajo. Una norma que bueno, hizo que 6 jugadores sub-23 destacados de Almería pues formáramos parte de la primera plantilla de la Almería Club de Fútbol. Y para mí el hecho de estar, lo mismo que antes te decía, de la oportunidad que se dio con el equipo de Serie B en Italia, pues aquí en Almería formar parte de la primera plantilla de la Almería Club de Fútbol, donde había jugado el año anterior en segunda división, para mí ya era un reto importante. Y el formar parte de la plantilla y de aprender de todos esos jugadores y ¿por qué no? ¿Por qué no jugar porque ya forma parte de la plantilla y siempre quieren más, siempre quiere aportar y un jugador siempre quiere jugar? Y bueno, hizo que diera lo mejor de mí y en los partidos de pretemporada pues salieron muy bien. El entrenador contaba con la mayor parte de esos 6 jugadores y ya te digo, pues fue un reto importante el formar parte de esa primera plantilla y seguir aportando, ¿no? Y seguir aprendiendo. Mirando en retrospectiva, ¿hay alguna decisión de la que tomaste en tu carrera que ahora quizá pensando lo cambiarías? ¿O por el contrario harías todo exactamente igual como lo que te ha llevado hasta lo que eres hoy día? No me arrepiento de nada, ni tampoco pienso que... Sí, hay muchas cosas que a lo mejor podría haber cambiado, ¿no? O haber hecho, pero no, ni me martirizo, ni pienso que he hecho mal, tampoco pienso que... No. Seguiría, o sea, hubiera hecho lo mismo si se da otra vez la oportunidad. Bueno, José, pues agradecerte mucho la visita, por dejarnos un poco de tu tiempo para recordar un poco lo que fue José Ortega, gran capital de Almería, y desearte lo mejor en el Mavi con todos los proyectos que decidas emprender en el futuro. Sí, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, me lo he pasado muy bien y cada vez que queráis, pues bueno, encantado de venir aquí con vosotros y hablar de fútbol. Ponemos punto y final a esa sección futbolera de Leyendas del Deporte con Roberto López Ufarte, que fue uno de los mejores jugadores de la década de los 80 en el fútbol español, ganando 2 ligas con la Real Sociedad y siendo internacional con la selección española. Tras su paso por el norte de España, estuvo en equipos como el Atlético de Madrid o el Betis, dejando también muy buenos recuerdos en ambas aficiones. Una vez retirado, volvió a su Almería natal para disfrutar de la vida como exfutbolista profesional. Vamos a ver todo lo que nos contó Roberto López Ufarte en esa gran entrevista. Y después de repasar las principales noticias de la semana en la provincia, volvemos a la sección de leyendas y es que hoy tenemos con nosotros a un jugador que ha pasado por la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Betis, ha jugado con la selección española y en definitiva es una leyenda del fútbol español como la de Roberto López Ufarte. Muy buenas. Hola, muy buenas. La primera pregunta siempre es obligada. ¿Qué fue de ti una vez decidiste colgar las botas y afrontar la vida sin el fútbol profesional?
Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de estar casi siempre ligado al fútbol. O sea, después de dejar el fútbol, estuve 12 años en la Real Sociedad, en el cuerpo técnico, de entrenador, de todo un poco. Luego he estado también en Audiovisual Sport, haciendo un multifútbol, que era fantástico, 4 años en Madrid. También ahora mismo estoy trabajando estoy comentando los partidos de la Real Sociedad en la COPE. Y también estoy haciendo unas previas en algunos artículos en el Diario Vasco de San Sebastián. También, entre tanto, he estado fuera de España, entrenando en Marruecos, en el Wydad de Casablanca, y también estuve en Vanuatu, que son unas islas que están enfrente de Australia, durante un año donde yo fui coach mentor, que es entrenador de entrenadores. ¿Y qué fue lo que te llevó a mudarte a Almería? ¿Qué es lo que te ha traído de la provincia? Bueno, yo nunca he dejado de venir a Almería. O sea, yo no recuerdo algún verano sin haber estado en Almería. Precisamente mi madre es de Almería, eso para empezar. Mi mujer también es de Almería. O sea que de alguna manera yo también, mis raíces son de Almería y me siento de Almería. O sea que es verdad que he vivido toda mi vida en San Sebastián. De hecho, todavía estoy a caballo entre San Sebastián y Almería, en este caso Aguadulce. Pero bueno, siempre he tenido Almería como una ilusión, como el hecho de que cuando acabe estaré por aquí. Bueno, quiero que nos hables ahora un poco del torneo que se hizo con tu nombre en Vícar en 2018. ¿Cómo llegó la idea de ese torneo de Fútbol 7? Bueno, la verdad es que yo siempre me ha gustado el fútbol, siempre he querido colaborar con algunas causas que muchas veces hace falta para poder darle relevancia y ayudar. Y entonces me llamaron para ver si podía organizar el torneo, que no era fácil porque no había medios como para poderlo montar, y la verdad es que fue un acierto porque fue un éxito total. Vino un equipo de Málaga y la gran mayoría eran de aquí de la provincia, porque entre otras cosas a mí lo que más me gusta del fútbol es el fútbol de cantera, que los niños tengan la posibilidad de poder emerger, digamos, en su ciudad natal. Por eso yo estoy un poquito enfadado, entre comillas, digamos, con el Almería, que de alguna manera no cuida la cantera como a mí me gustaría, ¿no? O sea y creo que yo podía haber echado una mano en algún momento determinado, ahora ya no, porque ya estoy fuera de circuito, pero es cierto que a mí me da la sensación que cuando tienes jugadores de casa, esa pertenencia al club, esa pertenencia a la ciudad, hace que esos jugadores rindan más del 100%, y siempre te hace falta jugadores de casa. Y por eso creo que en Almería necesita ese tipo de jugadores de casa para poder emerger, y que en momentos malos esos jugadores nunca te van a fallar. En cambio, los de fuera, que no tengo nada contra los de fuera, por supuesto, porque en la Real Sociedad también hay jugadores de fuera y muy queridos por todos. Los de fuera, pues bajas a segunda, o se van o fichan por otro equipo. Por lo tanto, yo creo que hay que cuidar el fútbol cantera, hay que cuidar a los jóvenes, hay que darle medios para que eso no se quede en el olvido. Hablando un poco de la cantera y de esa posibilidad de debutar, quería preguntarte cómo fue tu debut. ¿Qué recuerdas del primer momento en el que debutaste como profesional con la Real, en este caso? Bueno, pues fue en Bilbao, fue después de un torneo que yo fui seleccionado con España, el torneo de Mónaco, donde fuimos campeones. Yo tenía 17 años. Allí me nombraron el mejor jugador del torneo, y a la vez apareció el apodo por parte del príncipe Rañero, que dijo en francés: ¿Qui c'est ce petit diable? ¿Quién es este pequeño diablo? El pequeño diablo lo he mantenido durante, digamos, toda mi vida deportiva. Toda la gente habla del pequeño diablo, y de hecho tengo amigos que todavía me llaman diablo. Y a partir de ahí, pues la Real Sociedad, que yo ya estaba fichado por la Real Sociedad, pero estaba cedido a un club de tercera división, que es la segunda B de antes, digamos, el tercer equipo de categoría. Pues debuté en Bilbao porque ya se decía que había otros equipos que podían ficharme y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, mi ilusión era poder jugar en San Sebastián, en la Real Sociedad, y ese recuerdo fue imborrable, porque además salí en la segunda parte. Se suspendió el partido porque llovía cántaros hasta más no poder, había un barrizal tremendo, cayó una granizada total,
que al fin y al cabo, bueno, lo más importante era que yo debutara para que así ya me pudiese quedar, digamos, toda una vida en San Sebastián. ¿Y cómo fue tu debut con la selección española? Porque esa llamada, imagino que también es muy especial y también hace un poco de justicia a unas muy buenas temporadas, dando el mejor nivel de los jugadores de España. Bueno, yo debuté bastante pronto con la selección española, tenía 19 años, o sea que lo que pasa es que luego estuve un tiempo sin aparecer. Es verdad que antes no se podía debutar tan pronto en la selección española, era muy difícil. Yo recuerdo que tuve el primero que me dio la alternativa, digamos, fue Kubala. Debuté en Suiza, que de hecho además marqué un gol, el segundo gol, ganamos 1-2 y marqué el segundo gol. Y por lo tanto yo creo que ese partido también es imborrable, porque ¿qué aspira cualquier jugador de primera división? Jugar en la selección española. Y luego también tener la posibilidad de jugar un mundial, que en ese aspecto también tuve la suerte de jugar un mundial. Y aunque es verdad que no he tenido tantas internacionalidades como mis compañeros de turno que están alrededor de los 30 y tantos, yo solo jugué 15 veces porque en una Eurocopa de Italia tuve una operación de riñón, una estenosis de uréter, que me apartó de esa convocatoria. Ahí se jugaron 10 partidos y luego otros 10 en el siguiente verano, donde tampoco me dejaron ir para intentar recuperarme para el Mundial. O sea, yo podía haber hecho los 38 partidos que son los que tienen los Zamora, Satrústegui y compañía. Aún así, 15 partidos con la selección, que ya nos gustaría a muchos tener esos partidos. ¿Qué recuerdas de ese ambiente en el vestuario del Mundial? Hombre, lo único cierto que hay es que ese Mundial no salió tan bien como hubiéramos deseado. Es verdad que previo al Mundial ganábamos todos los partidos porque había una selección estupenda. O sea que nosotros fuimos campeones en esos tiempos, luego estaba el Madrid, que siempre aportaba muy buenos jugadores, con Juanito, Santillana y compañía. Camacho también estaba ahí. Y el Barça también estaba en ese aspecto y ganábamos a tokiski antes del Mundial. Luego llegó el Mundial y tuvimos un tropiezo, pasamos la primera fase a duras penas, pero lo cierto es que bueno, yo creo que jugar un Mundial es lo más grande que hay, eso es lo que deseas y claro, también deseas jugar bien y ganar. En ese momento, en ese tiempo solo ganamos, digamos, la primera fase, pero en la segunda ya nos apearon. Y el ambiente del vestuario de la Real cuando ganasteis la Liga de 81-82, ¿cómo recuerdas aquellos años? Imagino que de mucha felicidad. Bueno, es increíble. Lógicamente un equipo pequeño como la Real Sociedad que pueda luchar contra el Barça, contra el Madrid, pues es dificilísimo, es casi impensable, ¿no? Y en esos tiempos también. Entonces nosotros teníamos unos jugadores que más o menos una buena hornada de jugadores que de alguna manera de la misma edad, yo era quizá el más joven, pero todos eran de la misma edad, era de mucha categoría, había jugadores tremendos como Zamora, como Satrústegui, que era nuestro jugador, Arconada, que era el portero, y claro, parecíamos invencibles. Es cierto que tuvimos 2 ligas seguidas, 80-81, 81-82, pero la anterior, que la perdimos en Sevilla en el penúltimo partido, donde estuvimos 32 partidos imbatidos, o sea, sin perder. Y en el 33 perdimos en Sevilla contra 9 con un gol de Bertoni. Ese fue el año que mejor jugamos al fútbol y ese año yo no jugué porque era cuando me perdí ese partido solo de esa temporada y todos comentan que si yo hubiese estado ahí en ese partido seguramente no hubiéramos perdido. Eso nunca se puede saber. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu carrera? El que ahora mismo, mirando en retrospectiva, me imagino que será muy complicado escoger uno, así que si tienes un par de ellos... A nivel deportivo está claro que cuando debutas, porque es un sueño hecho realidad, cuando eres un niño estás mirando hacia arriba y dices, uff, cómo me gustaría estar ahí. Y luego también el estar en la selección española, yo creo que jugar un mundial, o sea, todos esos recuerdos y por supuesto luego los 2 títulos de liga que son algo impensable. Y también luego ganamos una Supercopa y una Copa del Rey, o sea que de alguna manera con todos los jugadores de casa, que esa era cuando la Real solo utilizaba también jugadores de casa, y luego ya es cuando ya cambió un poco la dinámica con algunos extranjeros que también son muy queridos en San Sebastián y que de alguna manera extranjeros y digamos españoles también, digamos del resto del estado,
que podían jugar en la Real. Por lo tanto, yo creo que la Real tiene que seguir siendo un equipo cantera, con jugadores, con refuerzos de fuera, de Valencia, y si son extranjeros no pasa nada, o sea que, pero tener siempre en mente, que es lo que pasa ahora a la Sociedad con Imanol, que siempre hay jugadores jóvenes que pueden debutar en cualquier momento, siempre y cuando sean de nivel, claro, no debuta cualquiera por ser canterano, tiene que tener un cierto nivel. ¿Y qué fue lo que te llevó a fichar por el Atlético de Madrid después de tantos años jugando en la Real? Bueno, yo pensaba que iba a acabar mi vida deportiva en la Real Sociedad porque durante un tiempo tanto el Madrid como el Barcelona se interesaron por mí, o sea que eso es muy por mí y por muchos jugadores de la Real, claro, éramos campeones y todos los equipos, pero había un derecho de retención que de alguna manera te imposibilitaba fichar por otros clubes, o sea, era obligado, o sea, salvo que el club quisiera, tú te tenías que quedar en el club. Y entonces, en ningún momento, pues claro, habiendo esa cláusula que luego se abolió, afortunadamente hace, pues creo que fue en el 85 así, ya ese derecho de retención ya dejó de existir, entonces ya los jugadores podían libremente, después de acabar el contrato, pues elegir que te ibas. Antes era imposible. Entonces, cuando ya llegó la hora, claro, tú piensas que vas a durar toda una vida, pero no es así, o sea, muchas veces hay entrenadores, hay circunstancias que te obligan a mejor a tener que cambiar. Y Menotti, que estaba en el Atlético de Madrid, fue el que me llamó personalmente, le había fichado a Gil, el primer proyecto de Gil, que era una locura también, hay que decirlo. Menotti me llamó y me dijo que a ver si quería jugar. Él también, cuando estaba en el Barcelona, intentó ficharme, pero no, como había ese derecho de retención, lo dejamos en nada. Luego, cuando él volvió y fichó por Gil y Gil, por el Atlético de Madrid, me llamó para decirme que quería que estuviese yo a su lado. Y ya, como sabía que iba a salir de la Real, pues dije que sí. Y cuando llegó el momento de retirarte, ¿cómo fue ese momento? ¿Lo tenías decidido? ¿Te diste cuenta ese mismo año? ¿Cómo fue ese proceso? Yo lo tenía claro. Yo creo que lo que quería era que el fútbol o el público no me echaran. O sea, que fuese yo capaz de decir, bueno, ha llegado mi momento. Y claro, yo de alguna manera debuté con 17 años. Con mucha presión porque siempre tenías que ser el mejor en el campo, de los mejores. Y siendo joven, pues se notaba también que había que trabajar, que jugar y meter goles y todas esas cosas. Y es verdad que durante 12 años en la Real Sociedad, pues estuve francamente a gusto. Yo creo que mi club es la Real Sociedad. Es verdad que luego he estado en el Atlético de Madrid y en el Betis, donde también me han atendido perfectamente bien. En el Atlético de Madrid con más motivo, porque de alguna manera allí en Atlético de Madrid me dieron cariño, y me siguen dando cariño, porque de vez en cuando hay algún evento me siguen llamando, oye Roberto, quiero que vengas por aquí. Yo soy de la Real, pero bueno, también consideran que el Atlético de Madrid es mi casa y la verdad es que estoy agradecido. Y yo creo que ese paso que di en ese momento, pues no puedes mirarlo hacia atrás, sino que creo que fue algo positivo, porque también me ha abierto de alguna manera la mente. Ahora que lo comentamos justo, si te parece bien enseñar la camiseta a la cámara, tanto del Betis como del Atlético de Madrid. Bueno, voy a empezar por el Atlético de Madrid, que fue la primera. Esta fue la primera que te metiste fuera de la Real. Fuera de la Real, sí. Y que además allí con el primer proyecto Gil, pues fue difícil, digamos. Y luego la del Betis, que fue ya cuando acabé mi vida deportiva, fue en el Betis. Pero claro, estos son dos clubes también muy queridos por mí, y cuando voy a Sevilla también me aprecian mucho, a pesar de haber estado ahí solo 1 año y medio, como quien dice, aunque yo siempre digo 2, pero es 1 año y medio, porque cuando ya vi que la cosa no funcionaba y que las piernas, no como ahora, que ahora duran hasta los 40 años los jugadores, o 35, 36, antes a partir de los 30 ya te empezaban a llamar viejo, y yo me retiré casi con 32 años. Bueno, al fin y al cabo también en Sevilla saben que guardan un poquito también ese honor de que ser el último club en el que jugaste. Sí, y no solo eso, sino que además hice amigos. Yo intento hacerme amigos de mucha gente leal, normal, y allí yo veo que todavía me siguen queriendo, y de hecho mantengo relación y voy mucho a Sevilla cuando procede. Durante un tiempo he ido mucho a la feria, ahora ya menos, pero es verdad que mantengo amigos allí en Sevilla. Hemos hablado antes de tu primer gol con la selección española. Quiero preguntarte si tienes recuerdo de tu primer gol como jugador profesional. Pues mira, eso me lo recordó, no sé si me lo recordó alguien,
Y me dijo que el Atlético de Madrid, que le metía el gol al Atlético, pero no me acuerdo del primer gol, fíjate tú, lo que son las cosas. Me acuerdo del primer gol que metí con la selección española, pero con la Real Sociedad creo que alguien me comentó que era contra el Atlético de Madrid. Bueno, también imagino que con la selección, con ese debut, también es Sí. más fácil acordarse porque fue justo Hombre, además el primer dos partido. recuerdos que van solapados. Y no solo eso, sino con la selección española, el primer partido, que además fue contra Honduras, que parecía que además tuvimos 86% de posesión de balón, ocasiones por un lado por otro, y al final empatamos a 1. O sea, con gol de penalti que tuve que marqué yo. Entonces, ese gol, lógicamente, lo recuerdo mucho. Y si le pudieras dar un consejo al Roberto joven que empezaba a jugar al fútbol, algo que te hubiese hecho o que te hubiese gustado hacer diferente. Bueno, para empezar, el jugador tiene que ser competitivo. Para poder llegar arriba hay que ser competitivo. Lo que muchas veces la gente está, digamos, equivocada es cuando un jugador ficha a los 14 años, parece que sí, porque destaca en su equipo, se lo llevan a Madrid o se lo llevan a Barcelona o a Villarreal o lo que sea, y llega un momento en que el jugador mismo va decidiendo. O sea que entonces ni hay que brindar con champán cuando fichas, ni cuando te dicen, oye, que te tienes que ir, que sea un funeral. Entonces, yo creo que el jugador joven tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando, tiene que seguir aprendiendo y escuchando mucho, sobre todo escuchar, porque ahora parece que todo el mundo sabe de todo y llega un momento en que el tiempo pasa y tú tienes que crecer continuamente. O sea, que no solo crecer hasta los 18 y parece que ya está, ¿no? Y cuando llegas, queda lo más difícil, que es mantenerse. O sea, parece que llegar puede ser fácil, pero mantenerse es mucho más difícil aún. Bueno, Roberto, pues quería darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, sobre todo para rememorar todos esos buenos momentos y desearte suerte en esos proyectos todavía que sigues teniendo. Y bueno, de nuevo darte muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Terminamos esta sección de Leyendas del Deporte hablando de Juan José Salvador, que comenzó su carrera en su Unicaja Almería natal antes de dar el salto al voleibol profesional. Tras su paso por Francia e Italia jugando con los mejores jugadores del mundo, se le abrieron las puertas de la selección española para jugar esos Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Además de esto, es uno de los casi 20 deportistas que la provincia de Almería ha producido en cuanto al deporte olímpico, y su gran carrera le sitúa como uno de los mejores deportistas de la historia de Almería. Vamos a recordar ya lo que nos contaba Juan José Salvador sobre su carrera, sus experiencias en el voleibol, tanto italiano como francés, en definitiva todo lo que fue su carrera deportiva. Bueno, y después del paso por la publicidad, vamos a seguir con la sección Leyendas del Deporte. No, José, y es que hoy tenemos un invitado bastante especial que hace falta presentarlo con honor. Sí, la verdad que bueno, esta sección con el nombre que tiene, pues todos los invitados van a ser siempre de mucho renombre, y que tenemos con nosotros a alguien que ha estado en una Olimpiada. Ya fuera de cámara hemos comentado que el único del plató que tenía la posibilidad era él, como es Juan José Salvador. Muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, primero vamos a empezar por tus inicios. ¿Qué fue lo que te llevó a jugar al voleibol, por decantarte por este deporte, por probarlo y sobre todo por desarrollarte luego como profesional? Pues fíjate, es curioso, porque yo nací en un pueblo, en Pechina, un pueblecito que ahora tendrá 3.000 y algo habitantes, pero bueno, hace casi 50 años pues prácticamente éramos 1.000 y algo, 2.000 no llegábamos. Y vinieron unas escuelas de Diputación y yo hacía atletismo, corría. Y de hecho gané varias pruebas y gané una carrera de la Feria de Almería, o sea, me encantaba correr. Y llegó Moisés Ruiz, que paz descanse, y bueno, pues dice, este chico es muy alto, dice, este a voleibol. Y a mí no me gustaba jugar a voleibol absolutamente, yo aquello lo veía y no lo entendía, no me gustaba. Y bueno, pues al final fue una orden impuesta, ¿no? Y bueno, pues gracias a aquello, pues he podido disfrutar muchísimo del alto nivel, del voleibol y bueno, pues miles de experiencias gracias a aquel hombre que llegó a Pechina y dijo, tú a voleibol. O sea A saber que hubiera sido de ti si no te hubieran visto en esa jornada de la Diputación. A lo mejor hubiese sido olímpico, pero en atletismo, quién pues sabe. Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Es verdad que bueno, el deporte ya sabemos lo complicado que es llegar, el mantenerse, porque quizás llegar, bueno, en un momento dado alguien puede tener un golpe de suerte, ¿no? Que yo creo que siempre es importantísimo en el deporte, y puedes, pero lo difícil en el deporte es mantenerse. Mantenerse es lo más difícil. Ya todo el mundo sabe cómo juega, ya sabe cómo es tu estilo de juego.
entonces ya no hay sorpresa, ahí el que más puede, el que más tiene, el que al final suele ganar, ¿no? Y bueno, yo agradecido siempre a lo que me ha dado el deporte y sobre todo a Moisés Ruiz por haber llegado a Pechina y haberme dicho que jugase a voleibol. O quizás esa orden impuesta fue ese golpe de suerte que necesitabas tú, de ahí pasaste a vivir un montón de experiencias como profesional y entre ellas una de las que prácticamente cualquier deportista quiere vivir, que es el sueño de unos Juegos Olímpicos. Hablan un poco de esa participación en Sydney en el año 2000 con la selección española y representar a tu país en esos Juegos Olímpicos. Pues sí, es cierto, yo creo que lo más importante que he jugado, y he tenido la suerte de ganar títulos, pero lo más bonito, el sentirte deportista de verdad, fueron los Juegos Olímpicos de Sydney. Tenemos siempre, bueno, con Rafa Pascual, que es el mejor jugador del mundo, bueno, para mí es como un hermano, viene muchísimo a casa, sí. De hecho, este fin de semana estuve con él, siempre hablamos que tenemos la espinita esa clavada de la clasificación a Atlanta, que no llegamos a clasificar en el 96, que estuvimos un año entero concentrados en el CAR de Barcelona, entrenando solo para llegar a ese preolímpico, que fue en Grecia. Estaba Grecia, Japón, no sé si era Eslovenia, que al final renunció, vino Polonia, y los polacos los reunieron 2 semanas antes porque estaban de vacaciones, llegaron los tíos allí morenos, pum, nos dieron una paliza, y nosotros un año entero preparando aquellos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues la vivencia del unos Juegos es tremendo, o sea, el ambiente que se respira, el estar viviendo en una villa olímpica solo con deportistas a los cuales tú también admiras, ¿no? Porque al final, jugadores de baloncesto, gente de atletismo, jugadores de balonmano, al final, pues todo lo mejor de todos los deportes están allí, de todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso lo guardamos siempre con muchísimo cariño, la ceremonia de inauguración, todos los países desfilando en ese estadio, o sea, al final son recuerdos, ¿no? Que yo creo que jamás se olvidarán y bueno, la pena que llevamos el equipo, estábamos muy bien físicamente, llegamos en unas condiciones perfectas en aquellos Juegos Olímpicos y el pase a cuartos lo jugamos contra Australia, allí en Australia, y Quique de la Fuente, es verdad que estábamos el equipo muy compacto, o sea, necesitábamos que todos diésemos el máximo para avanzar. Y Quique de la Fuente se hizo una pequeña rotura en el cuádriceps y no pudo seguir y perdimos 3-1, pero bueno, no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Si Quique no se hubiese lesionado, qué hubiese pasado, por eso siempre hablo de la suerte, ¿no? Es verdad que ese punto de suerte es fundamental en la vida, pero en el deporte, que te acompañe, o sea, ya no que, pero esa suerte que te acompaña es fundamental. Bueno, a todos los invitados siempre preguntamos, Sergio, cuál es el momento más bonito de su carrera deportiva. Contigo, pues como son las Olimpiadas, te voy a preguntar, fuera de las Olimpiadas, hablando un poquito más a nivel de clubes, ¿cuál es el momento que tú más recuerdas con más emoción de tu carrera deportiva? Decirte uno, o incluso un año. Es complicado, decirte uno es complicado. Mira, yo tuve la suerte también de jugar en Italia, que era la mejor liga del mundo. Y llegué pues muy jovencillo, vine de Francia, venía de jugar de Cannes, me fichó Italia, Padua, y bueno, pues fue un poco un equipo que venía menos, que necesitaba gente joven que pudiese aportar, pero que todavía no estaba hecha, ¿no? Y bueno, pues allí tuve la suerte de, bueno, cuando hablo de suerte, hablo de que es necesaria, pero las horas de entrenamiento sí, claro, que llevamos en el cuerpo, eso no lo sabe nadie. Lo sabemos los que hacemos deporte. Por mucha suerte que tengas, si no entrenas al máximo... Por supuesto, eso no te viene. La suerte no te viene estando tirado en un sofá viendo la televisión. La suerte no te viene. Te viene cuando estés entrenando y termine y te queda haciendo sentadilla para saltar mar y te queda entrenando y haciendo saque. Esa es la suerte que tiene un deportista, ¿no? Entonces, se me ha ido. Estaba diciendo... De tu llegada a Italia. Ah, la llegada a Italia. Pues... En ese primer campeonato fui tercer mejor central, fui segundo mejor bloqueador, o sea que para un niño joven que llega de fuera, España, que tampoco había mucho voleibol, que era Rafa Pascual, que ya estaba en Italia, pero pues fue toda una revolución, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que ese año no gané ningún título en Italia, gané el año siguiente, gané una Copa Italia y una Copa CEF, que viene a ser como una Copa UEFA, o en fin, una segunda Copa a nivel europeo, ¿no? Siempre en Macerata.
Y bueno, yo es verdad que le tengo mucho cariño al recuerdo de mi paso por Italia, pero también le tengo cariño a la primera Copa del Rey que ganamos aquí en el Ejido. Ganamos en Unicaja, ganamos la primera Copa del Rey contra el Gran Canaria. En fin, son muchos años, muchos recuerdos, pero evidentemente los Juegos Olímpicos están por encima de todo. Y después, pues mi paso por Italia y los títulos en Almería, pues siempre los llevo conmigo, evidentemente. Nos has mencionado muchos momentos, obviamente vamos a salvar esos Juegos Olímpicos porque está claro que es el sitio. De todos los equipos por los que nos has mencionado que has pasado, por todas las ligas que has probado de diferentes países, ¿cuál es la más significativa para ti? La Liga Italiana. La Liga Italiana que yo era... Es que cada fin de semana era una guerra, una batalla bestial. Enfrentarte a los mejores del mundo. Allí estaban, los mejores estaban allí en Italia. Brasileños, rusos, búlgaros, americanos, franceses, y todos los fines de semana tenías que dar el máximo para poder competir con ellos, ¿no? Yo siempre, bueno, cuento una anécdota graciosa, ¿no? Cuando me llaman mucho a los coles, pues para ir a hablar sobre valores, deporte, en fin, me encanta pasar rato con los niños. Y cuando aprovecho estos ratos, les digo siempre que yo a nivel internacional he sido el más pequeño. O sea, yo, claro, todo el mundo me dice, qué alto eres, Juanjo, que 2'2", mido, bueno, 2 metros, 2'2", en fin. Pero bueno, claro, meten los rusos 2'17", 2'12", los brasileños 2'14", 2'9", en fin. Entonces, yo tenía que compensar mi déficit de altura con entrenamiento, con fuerza en las piernas, con más agresividad, con más entrenamiento, con más... Y bueno, ese ha sido mi día a día, ¿no? El entrenar y el querer ser el mejor. Al final nunca lo fui, pero es verdad que teniendo aquel sueño, ¿no?, de niño de querer ser el mejor, pues me ha hecho estar entre los mejores. Y eso es lo que le inculco yo ahora a mi hijo. Que disfrute mucho del deporte, pero que lo haga con conciencia, que quiera ser, que lo intente, ¿no? Que no se quede en algo banal, y es muy pequeño, juega baloncesto, es muy pequeño, pero me gusta que se tome las cosas en serio y que sea consciente de lo que está haciendo en ese momento para poder llegar a lo que la vida le dé, ¿no? Al final. Siguiendo un poco con este tema, quería preguntarte cómo compaginabas en tu época como profesional, porque además, por lo que comentas, eres un jugador que te gustaba mucho entrenar, que querías siempre dar lo mejor de ti. ¿Cómo se compagina eso con la vida personal? Porque también imagino que en Italia, al ser un mundo nuevo, pues también imagino que gustaría conocer Italia, visitar, salir por ahí. ¿Cómo compaginabas tú esas dos vidas, como se suele decir? Pues mira, es verdad que el deportista de alto nivel tiene que renunciar a muchísimo, o sea, muchísimo, porque cuando toda tu gente, tus amigos, tu gente que queda un viernes por la noche para salir a cenar, que es lo más normal, pues tú tienes que estar acostándote temprano para que al día siguiente tienes partido, o el domingo, o en fin. Y bueno, pues lo intenta llevar de la mejor manera posible. Es verdad que en Italia, bueno, yo tampoco es que me relacionase muchísimo. Me gustaba pues salir, ver, conocer, pero yo tenía mis objetivos claros, que eran la de entrenar, y si no estaba entrenando tenía que descansar para recuperar cuanto antes, para... Claro, todo esto suena duro, pero es que el deporte de alto rendimiento es que es duro. Y como comentas, en Italia, con la mejor liga del mundo, si tú no descansas, tu rival de ese sábado seguro que va a estar descansando para pasarte por encima. Totalmente, y más cuando son físicamente superior a ti. O sea, tienes que saber que tú tienes que estar entre algodones para poder llegar a competir y poder estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo pues disfrutar mucho, porque es verdad que cuando podía pues, iba a Milán, viajaba a Roma, y me pasaba días allí, cuando te daban descanso después de ciertos partidos. Pero bueno, al final mi pensamiento ahora mismo, si va a aquella época, pues me veo en un gimnasio metido y no salía de allí haciendo pesas y levantando sentadillas, haciendo multisaltos y más saque y más bloqueo y más... Pero bueno, yo creo que al final es el secreto. Yo creo que nadie sabe ni es consciente de cuánto sacrificio conlleva ser profesional o no, ya no serlo, sino intentar llegar a serlo, porque quizás cuando llega ya es cuestión de mantenerse, pero el llegar a ese punto requiere un sacrificio y una constancia de trabajo muy amplia que no todo el mundo está preparado para asumirlo y para llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo contigo, tú bien lo sabes, evidentemente, pero a mí por eso, cuando a veces no hay gente que coincide, ¿no? Dice, no, yo no he sido porque no he querido. A mí eso me pone malo. O
sea, que tú no has querido llegar a ser, lo que pasa es que es muy complicado. O sea, tienes que tener una fuerza física, mental, suerte a nivel de lesiones, que no te lesiones, que no te eche para atrás y que te cueste recuperarte, en fin. Yo creo bueno, que el deportista de alto nivel, de alto rendimiento, está hecho de una pasta especial y su día a día es sacrificado, porque luego al final vemos pues cuando los deportistas levantan la copa, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Cuando uno llega y en el estadio olímpico, pero para llegar ahí, qué sufrimiento, cuántos dolores, en fin, yo ahora físicamente pues estoy, bueno, me mantengo, ¿no? Pero pues, 2 operaciones de una rodilla, el hombro tal, la espalda de una hernia de disco, en fin. Entonces es verdad que implica mucho sacrificio, muchísimo. Y de no haberte dedicado al voleibol en este caso, ¿cuál hubiese sido tu profesión de no existir esa parte de jugador? Pues mira, sinceramente no sé, no sabría decirte. Yo sí sé que de chiquitillo decía que quería ser cura, torero o panadero, decía, ¿no? Porque mi familia ha sido muy de iglesia, muy cristiana, y yo, bueno, pues me veía, ¿no? Quizás, de hecho estuve 2 años en el seminario diocesano. Panadero, porque justo al lado de mi casa, allí en Pechina, había una panadería, y me levantaba de niño y me iba a ayudarle, y me gustaba, en fin. Y torero porque a mi abuelo le encantaban los toros y de chiquitillo veía siempre los toros, pero no tengo ni idea, no veo un torero de 2 metros 2 por ahí dando zancar en una plaza, ¿no? Pero bueno, no sé la verdad, la vida lo que me podría haber, por dónde podría haber tirado, ¿no? Pero bueno, lo que sí es la realidad del deporte y me siento un afortunado y un privilegiado de poder haber vivido tanto. Bueno, ¿y cómo te gustaría, porque obviamente el deportista siempre se recuerda un poco por lo que hace, en tu caso en la pista o en el campo, pero ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Que cuando la gente hable de ti, las primeras palabras que se vengan a la cabeza, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues trabajador. Yo creo que si hay algo que yo me define o lo que de verdad me llenaría de orgullo, decir, hostia, Juanjo trabajaba, se metía en el gimnasio y se iba al último y llegaba el primero. Y yo calentaba para hacer los ejercicios al 100%, para estar... Yo creo que hay que ser muy metódico. Es verdad, hay que serlo, porque es que si no, al final cuando las cosas se hacen a medio gas, y hoy no me apetece y en vez de hacer 10 saques buenos hago 6, pues llegará el día del partido que tendrás que jugar ese saque, que estaba por ahí el vídeo de Italia, mi último saque que ganamos la Copa de Italia, y yo estoy convencido que yo hice ese saque gracias a que yo sabía que si había que hacer 10, intentaba hacer 12 buenos. 10 saques buenos a esta zona, yo hacía 12. Y si hacía 10 y en el 11 me equivocaba, empezaba de cero. Yo he sido muy machacón, muy machacón. Al fin y al cabo, la propia palabra lo dice. Máximo nivel, máxima preparación. Sí. O sea, son sinónimos totalmente. Totalmente cierto, totalmente. Luego es verdad que, vamos a ver, que están los que tienen ese don, que físicamente son portentos, que aunque no hagan nada, les sale. Yo no he tenido esa suerte. O sea, yo he sido una persona de trabajar y bueno, pero bueno, es verdad que he tenido compañeros de Nike, en un ruso de 2.16, 2.17 creo que medía, con unos brazos, una agilidad, se movía como si fuese un niño. O sea, estábamos entrenando, había mucho ejercicio en vóley, pues ya sabéis, de tirarte plancha, levantarte, correr, desplazarte, porteletas, ¿no? Y con 2.16 era el que mejor lo hacía. O sea, un portento físico, claro. Pues este tío igual se podía relajar, pero los que estábamos más justos teníamos que ir siempre a dar el máximo. Hay que estar apretando. Y después de tanto trabajo, de una carrera larga, entre comillas, que dura, ¿cómo llega ese momento de tener que decir, aquí se ha acabado, yo aquí ya corto como jugador profesional, paso a otro estilo de vida, paso a otra función también en mi vida? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, yo lo que sí tenía claro, muy claro, es que yo no me iba... O sea, no me iba a arrastrar. En el momento que el voleibol no me diese la satisfacción que a mí me daba, yo no podría seguir, porque pues quizás para eso, ¿no? Para no rendir, para estar aguantando, a ver si yo no estaba... Y bueno, pues llegó el momento y supe decirlo. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó muchísimo,
porque es verdad que lo que uno vive como deportista y las sensaciones que tiene y el poder entre... Es que al final, para mí lo que más me ha gustado en el mundo era jugar a voleibol. O sea, me sentía un afortunado de poder disfrutar, viajar, ganar títulos haciendo algo que me gustaba. Es que es tremendo. O sea, ser deportista, si te gusta tu deporte, que yo me imagino que a la gran mayoría le gustará su deporte, es la leche. O sea, ser deportista es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, bueno, es cierto que uno intenta siempre pues sacar lo mejor, pero bueno, es verdad que ese paso de despedida pues no fue agradable, ¿no? Recuerdo con mucha tristeza, mucha pena y bueno, pero ya te digo, lo tenía claro que en el momento que no estuviese al nivel que yo esperaba de mí, pues tenía que dejarlo. O sea, es verdad que luego las lesiones también, el codo, la rodilla, el cartílago lo tenía mal y ya era un sufrimiento el ir a entrenar. Entonces, claro, ya era más lo que te pesa que lo que te da realmente el deporte, ¿no? Esos días que cuando para recuperar lo que has entrenado en uno necesitas 3. Totalmente, totalmente. Y ya sabes que eso, exactamente, y luego que salen minutos contados, porque ya no estás para jugar todo un partido, y que salga en 5, 6, 8, 10 puntos, y que lo hagas bien, porque claro, sales fuera de ritmo, entra, en fin, es complicado, ¿no? Ya cuando se acerca esa edad de tener pero bueno, hay que saber también, saber dónde está el día, de decir, oye, hasta aquí he llegado, feliz de lo que he hecho, agradecido a todo el mundo que me ha ayudado y todo lo que he vivido, pero llega un momento en que hay que decidirlo. Y bueno, para terminar, quería que nos contara brevemente en qué ha cambiado más tu vida como deportista profesional a este caso ya como jugador retirado. Es que no tiene nada que ver, es que deportista vives por y para tu cuerpo, por y para tu entreno, por y para tu partido, y ahora, pues cuando puedes, sales 3 veces en semana, un día vas al gimnasio, que terminas con agujetas, otro día sales a correr y otro día vas un poquito a la piscina para mantenerte y que el físico no te abandone, pero que rápido se pierde, que desagradecido que el físico, por Dios. Uno se puede tirar años tocando pesas y lo dejas 3 meses y dices, bueno, ¿y esto dónde está, no? Pero bueno, yo creo que como te decía, hay que saber en qué momento está cada uno, en la edad, porque al final vas cumpliendo edad y no puedes mantenerte a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues yo soy feliz ahora intentando hacer 3-4 días en semana mis 50 minutos de ejercicio físico para mantenerme bien, para estar sano, para estar bien en la cabeza, en fin. Y bueno, esa es la gran diferencia, que antes lo hacía todo pensando en el objetivo de ganar, de competir, de tal, y ahora lo hago muy a otro nivel, evidentemente, pero lo hago pues para estar sano, tener salud, y ese es mi objetivo ahora mismo. Bueno, Juanjo, pues agradecerte la visita, desearte suerte en esos proyectos que todavía a día de hoy sigues involucrado ya fuera de la pista, y sobre todo agradecerte este ratito que has pasado con nosotros. Nada, yo agradeceros, he estado encantado, me ha parecido una maravilla, me habéis tratado fenomenal, o sea que estoy encantado. Y bueno, luego viendo imágenes por aquí, el último punto que hablaba antes de Italia, de la Copa Italia, bueno, pues son recuerdos que siempre llevaré conmigo, y gracias porque me lo habéis hecho recordar y me voy feliz. Y después de rememorar las entrevistas con estos 4 grandes pilares del deporte almeriense, ponemos punto y final a esta temporada de Grada 24 by Sport Tour. Volveremos en septiembre con todo lo que desea el deporte aquí en la provincia de Almería, y esperemos que con los equipos cumpliendo con los objetivos. Así que muy buenas noches y nos vemos en septiembre.